Bienvenidos jugadores, soy el Mariscal Tutorial y hoy aprenderemos a jugar a este magnífico Godspeed, un título para entre 2 o 5 jugadores que firman Adam Hill y Clayton Hargrave y que os llevará entre 1 y 2 horas de juego dependiendo de la experiencia que tengáis en la partida. Godspeed es una expresión inglesa que se usa cuando quieres desearle suerte a alguien que se dirige a un largo viaje porque, como veis en la portada, nos dirigimos al más largo viaje que podemos hacer, hacia las estrellas. La premisa de este juego nos sitúa en el contexto de Guerra Fría y bueno, nos comentan que el alunizaje, la conquista de la Luna fue una cortina de humo, fue una tapadera para enmascarar la verdadera exploración espacial que llevaron a cabo distintas naciones mucho más allá que la Luna. De hecho, nos sitúan en la órbita de la Osa Menor, a un planeta llamado Minos, y al que llegan más o menos al mismo tiempo 5 naciones distintas de la Tierra. El juego nos propone encarnar una de estas naciones y conseguir más puntos de victoria que el resto. Pues nada, a continuación os enseñamos los componentes y os enseñamos a jugar. Aquí tenemos Godspeed en todo su esplendor. Ya veis que es un juego que trae un montón de componentes, el tablero grande, por supuesto, losetas, cartas y estos modelos de reliquias. Empezamos por el tablero. El tablero es la base del juego y dependiendo del número de jugadores usaréis una cara u otra. En este caso la hemos puesto por la cara de 2-3 jugadores porque simularemos en la siguiente parte del vídeo una partida con 3 jugadores, pero si sois más le daréis la vuelta al tablero y básicamente lo que cambiarán serán los espacios de colocación de nuestros trabajadores, de nuestro equipo en la misión espacial. Para más jugadores pues habrá más casillas de espacio. Como veis, el tablero simula la superficie de este planeta Minos con secciones diferenciadas por columnas. En este extremo hay el track donde se irá tomando cuenta de los turnos, ¿vale? Con este pequeño marcador en forma de asteroide, de pequeña luna, iremos contando los turnos. Aquí hay el espacio para las cartas de fase lunar. Será que se utiliza con este mazo de aquí. Este mazo es el de cartas de fase lunar que, y como veis, pues están divididas en 3 espacios, que son los que nos viene en el dorso de la carta. Esta para la fase 1, fase 2 y fase 3. Entre estas cartas se elige una al azar y es con la que se jugará, ¿no? Pues, por ejemplo, jugaríamos con esta carta esta partida, y esto es una carta que debería desarrollarse en estas 3 primeras fases, pero bueno, ya os lo explicaremos mejor en la fase de acciones. En la parte inferior está el tablero de puntos de prestigio. Será una de las maneras principales de conseguir puntos de victoria, ¿vale? Alrededor de este track nos iremos moviendo con estas fichas, que bueno, vendría a representar una flecha. Cada nación, cada país tendría su propia flecha, entonces dependiendo del número de jugadores, pues las situaríamos aquí. En este caso, pues yo llevo India, por ejemplo, pues me situaría aquí, el jugador soviético también se situaría en la salida y en este caso el jugador americano pues también entraría aquí en la salida para una partida con 3 jugadores. Para una partida de 4 o 5 le daríamos la vuelta y situaríamos aquí las flechas. Aquí, como veis, pues hay una para cada marcador, ¿de acuerdo? No las pongo todas. Y bueno, iremos a lo largo de la partida, se avanzaría por este track. Ya veis que hay distintos puntos de bonificación, porque cada vez que pasemos por un indicador de supernova, que vendría marcado pues, por esta estrella, ganaríamos un recurso a nuestra elección. En este panel también tenemos una indicación que es que en el caso de partidas con 2 jugadores, en el número 6 situaríamos los iconos, la loseta de flecha de un tercer jugador
se quedaría aquí para marcar, bueno, para dar un poquito más de juego, para tener que superar esa fita para sumar puntos. Pero ya lo veréis más claro en la próxima parte del vídeo. Como veis, los puntos de prestigio se pueden conseguir en 4 columnas distintas. Tenemos la pirámide, que vendría a ser el comercio, la bandera, que vendría a ser la exploración, el escudo, la defensa, y la rueda dentada, la infraestructura, la ingeniería, ¿de acuerdo? Luego, en la siguiente columna, tenemos el espacio de consejo superior, que, como veis por el símbolo, se corresponde a este mazo de cartas. Y los hitos, que vienen marcados pues, con estas miniaturas. El color da igual, ¿vale? O sea, no os preocupéis por los distintos colores, eso es lo de menos. Lo que hay que tener en cuenta pues, es la condición que hace que te puedas llevar estos hitos que te darán puntos de victoria al final de la partida. Luego tenemos los poderes de reliquia, porque cuando consigues construir una reliquia en tu sector, puede que llegue el momento que puedas elegir puedes usar uno de los poderes de reliquia. Hay 7 distintos, si no recuerdo mal. 6, hay 8. Hay 8 poderes distintos que podremos elegir en un momento dado de la partida. En este punto de aquí tenemos la sección de abastecimiento. En un cierto momento de la partida nos abasteceremos, vendrán recursos de la tierra y ello se juega con este mazo. Este mazo, que a la hora de prepararlo hay que tener en cuenta pues, el orden de fase lunar. Recordad que se dividen en 3 fases y luego el mazo pues, nos indica qué cartas usar dependiendo del número de jugadores que seamos. Pues como veis, en partidas de solo 2 jugadores, pues el que tenga 2, y pues a medida que seamos más jugadores, pues habrá cartas que dejaremos fuera porque dependerá del número de jugadores que seamos. Aquí irá este mazo de abastecimiento y en estos espacios iremos colocando las cartas que nos aparezcan. Aquí el descarte. Este espacio, que veis que tiene un diseño distinto, es porque la loseta de jugador inicial, que es este satélite, también se pondrá a subasta, como ya os lo explicaré mejor en la próxima fase del vídeo. En esta parte del tablero, en esta, que es la más grande, tenemos la parte donde jugaremos las acciones. En estas partes se colocarán pues, los mazos correspondientes. Una vez barajados, pues son los mismos iconos que encontrábamos en el panel de prestigio. Pues en el caso de la pirámide, comercio. En el caso de la bandera, exploración. Figura que vamos explorando el planeta Minos, figura que comerciamos, figura que construimos estructuras de defensa porque no se sabe qué peligros puede ocultar el planeta. Y la fase de infraestructura también tiene su propio mazo, ¿de acuerdo? En estos mazos hay edificios que iremos construyendo para ir ampliando nuestra base. Y finalmente aquí tenemos otras acciones disponibles que ya os detallaré más tarde, sin prisa. Veis también que hay un bloc de notas para ir apuntando la puntuación al final de la partida, unas tarjetas de ayuda de jugador, de recordatorio de fases de acción, al final de la ronda los pasos que hay que seguir, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos las losetas, que vendrían a ser el componente. Como es un juego para 5 jugadores, hay 5 naciones, ¿vale? Tenemos la Unión Europea, tenemos Japón, tenemos la India, que será el que yo jugaré. Tenemos a la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y los Estados Unidos. No es simplemente estético, ¿de acuerdo? Dependiendo de con qué nación empecemos, empezaremos con un módulo de producción construido de base, ¿de acuerdo? Porque además de ir construyendo equipamiento para nuestra base, también construimos unos módulos básicos en nuestra base, que viene representado por estos espacios que veis aquí. Son 5 espacios y tenemos 5 losetas de estructuras
básicas de nuestra base. Estas son iguales para todos los jugadores, pero como os decía, empezar con una nación u otra hará que empecemos con una estructura u otra construida. Por ejemplo, los Estados Unidos ya empieza la partida con un almacén. Lo veréis porque la loseta de nación tiene una estrella en la parte inferior. Esto os indica que los Estados Unidos ya empiezan con el almacén. Vendría a figurar que los Estados Unidos pues, tienen muchos recursos, mucha financiación, pues como pasó en la Guerra Fría, ¿no? Que los Estados Unidos metió mucho recurso en la carrera espacial. La URSS empieza con una fortaleza construida, viniendo a decir que a nivel militar la URSS invertía más. Y en este caso la India, pues haciendo válido el tópico de que la realidad de que los mayores matemáticos del mundo se encuentran en la India, pues empezamos con el módulo de tecnología, el Biocorps, construido, ¿de acuerdo? Como me habían indicado en mi estrella. Si empezásemos con Japón, pues figura que los japoneses tienen un conocimiento de las reliquias y de los minerales más desarrollado, pues empezarían con el litonium. Y en el caso de la Unión Europea, pues también empezarían con la tecnología. Estos símbolos que aparecen aquí abajo se corresponden con los recursos básicos, que serán con los que iremos comprando para hacer las cosas. Este triangulito de aquí, con el bombo de la Lotería Nacional, vendrían a ser los créditos que se viene a relacionar con el comercio, ¿vale? Esto es la moneda, el dinero. Este módulo como si fuera un satélite vendría a representar la tecnología con el color azul. El rojo son pues los misiles balísticos, el armamento, ¿vale? Los cohetes. Esta joya verde pues es me la estoy cargando. El litonium, ¿de acuerdo? Que no tiene que ver con estos hitos de aquí, ¿de acuerdo? Aunque se parezca, es algo distinto. El litonium. Y luego tenemos el comodín, que sería como el rover, ¿vale? Como el Curiosity que ha ido a Marte, pues vendría a ser el módulo terrestre, venía a ser un comodín de los recursos básicos. Más losetas que tenemos en juego. Como veis, cada nación, aparte de las flechas que nos sirven para marcar nuestro progreso en el marcador de prestigio, también tenemos banderas, ¿vale? Viniendo a representar que cada nación planta su bandera en algún sitio. Estas banderas, que por un lado pues hay la bandera del país y por el otro el indicador de nación, vienen a representar pues esto, cuando situamos una bandera. Esto, cada vez que consigamos un hito de cartas de fase lunar, marcaremos que lo hemos conseguido con nuestra bandera. A estos hitos pueden jugar todas las naciones en danza, o sea que en cualquier momento, mientras se cumpla la condición que indica la carta, situaríamos la bandera encima. No así con los hitos, que una vez consigues un hito, solo lo puede conseguir ese jugador. Y finalmente tenemos nuestros trabajadores, con los que realizaremos las acciones. Son estas 5 esferas. Por un lado muestran pues, la bandera de la nación que se representa, y luego tenemos un valor numérico, un nombre y un símbolo, ¿de acuerdo? Los cinco roles son los mismos en cada nación, pero el valor numérico puede cambiar, ¿vale? El embajador siempre es 7 para todos, pero los valores de cada uno de los expertos cambia en función de la nación. Por ejemplo, veis que la URSS tiene un biólogo con valor 3. La India también tiene valor 3, pero en cambio Estados Unidos el biólogo vale 2. En el caso de Japón vale 4, por ejemplo, ¿de acuerdo? El ingeniero, en el caso de la India, vale 4, el ingeniero soviético vale 3, y el ingeniero de los Estados Unidos también vale 3. Hay ligeras modificaciones en estos valores numéricos, ya veréis por qué. Y luego tenéis un símbolo debajo de cada una de los roles de nuestros trabajadores, de nuestro equipo de exploración de minos. Esto se corresponde a la acción que podrán llevar a cabo. Por ejemplo, el capitán, como siempre el sentido común será vuestro mayor aliado, el capitán pues, hace funciones de defensa. Lo veis con el escudo que nos remite
a este tracking, al de defensa, al color rojo, y que tenéis el recordatorio pues aquí, ¿no? Pues con las cartas de defensa, el capitán será el que podrá venir a hacer estas acciones, ¿vale? Tanto la que tenemos encima de las cartas como la que tenemos debajo. Lo mismo pues con el comerciante. El comerciante, otra vez con el símbolo de la pirámide aquí, el comerciante podrá venir aquí o aquí. El único que es un poco un comodín es el embajador, que tiene la balanza y puede hacer las acciones especiales de diplomacia, que son las que tenéis en esta parte inferior. Cuando un trabajador tapa uno de los espacios, figura que ya nadie más puede ir ahí, a excepción del desguace. En el desguace puede ir quien sea, cuando quiera, sin límite. ¿De acuerdo? La norma más importante de este juego y que tenéis que tener clara es que cuando llevamos a un trabajador a hacer una tarea, es inamovible, ya no sale de ahí hasta el final de la ronda. ¿De acuerdo? Y hasta aquí los componentes. Bueno, veis que hay la ficha de jugador inicial y una ficha de desempate, que ahora veréis cómo se mueve entre los jugadores, pero como os podéis imaginar, pues quien tenga en poder esta ficha ganará los desempates. Y pues hay un par de mazos más que no os he explicado, que son el mazo de objetivo que se reparte al principio de la partida y el de bodega de carga, que vendría a representar los recursos iniciales con los que empieza cada uno y es la manera con la que se otorga la loseta de desempate. Nada más, en el próximo vídeo os explicaremos un poco cómo realizar la preparación, porque hay que hacer un poco de preparación con los mazos de cartas, y simularemos pues una ronda de juego para ver todo lo que nos ofrece el Godspeed. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos la preparación de la partida. Hemos hecho el setup como si fuéramos a jugar 3 jugadores, en este caso utilizamos este lado del mapa, y antes de explicaros las rondas de acción os comento los pequeños puntos de preparación que tiene Godspeed antes de empezar la partida. Hemos mezclado los 4 mazos de producción y a continuación vamos a ir por orden poniendo los mazos que nos faltan. Para el mazo de fase lunar tendréis las cartas divididas por la fase y de cada una de ellas tomaremos una carta al azar y la iremos colocando y estas ya pueden volver a la caja. En este caso, fase 2, pues rondas 4 a 6 y de la fase 3, fases 7 a 10. ¿De acuerdo? Esto vendría a ser por lo que pelearemos todos los jugadores y que nos dará puntos al final de la partida. Las cartas sobrantes vuelven a la caja y esto le da un punto de rejugabilidad al juego porque cada partida probablemente tendrá cartas distintas en esta fase lunar. Para el Consejo Superior, tomamos el mazo de Consejo Superior y lo dividimos en función del especialista que tenga en la parte del medio. Yo ya lo tengo preparado, ¿vale? Pero en este caso, pues como veis, hay los embajadores con el número 7 y en este caso hay una almohadilla porque cada nación tiene un valor distinto para el resto de los profesionales del equipo. Azul ingeniero, pues separamos las cartas de ingeniero por su lado, el biólogo con el color verde, el capitán con el color rojo, el rojo Marte, el rojo guerra, y el amarillo comerciante, el amarillo el color del oro por las monedas. Cuando tenemos los 5 mazos separados, los barajamos cada uno de ellos y tomaremos 2 cartas al azar, 1, 2, y este se va. Opa. No te vayas. Tomamos 2 al azar, este se va, y repetimos la operación con los 5 mazos. Esto de nuevo le da un punto de rejugabilidad a la partida porque es muy difícil que se repita la misma configuración de partida 2 veces seguidas o en partidas sucesivas. Esto lo que hará será probablemente bloquear uno de nuestros expertos para la ronda, a lo largo de la ronda.
Estas cartas sobrantes vuelven a la caja, yo la tengo un poco lejos, por tanto me las dejo allí. Y este mazo que contiene dos de nuestros especialistas, 2 por 5, 10, hay 10 cartas aquí, como veis, pues 10 rondas, ¿vale? Entrará una carta de consejo superior por ronda, las mezclamos entre ellas para que no nos salgan seguidos pues, los dos comerciantes, los dos biólogos, los dos capitanes o los dos embajadores. Ya tenemos preparado el mazo de consejo superior. A continuación, el mazo de abastecimiento. Como veis, es uno de los más gordos del juego. Tiene dos divisiones, ¿vale? En función del número de jugadores y en función de la fase en la que nos encontremos. En este caso, como somos 3 jugadores, pues vamos a separar todas las cartas para 3 o más. Yo ya lo tenía preparado aquí para 2 jugadores y aquí le añado las de 3 jugadores. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Vale. Y a partir de aquí que pone 4 o 5 quedarían a la caja por si jugáramos con más personas. Vale. Tenemos las cartas que usaremos, pero ahora hay que dividirlas en 4 mazos. Primera fase lunar. Segunda fase, aquí tengo las de 3. 1, 1, 1. ¿Vale? 2, 2, 2. 2, 2. Vale. Y para las de tercera fase lunar, veis que algunas cartas de la fase 3 tienen un borde, es muy sutil, pero es un borde lila en este lado. Pues estas las dejaremos aparte. Si les dais la vuelta, veis que son cartas de losetas de poder. ¿De acuerdo? Tenemos estas por aquí. Y creo que en la fase 2... No, en la fase 2 no había. Están todas en la fase 3. Lo que pasa es que yo tenía preparadas las de 3 jugadores. Vale. Que nos entrará otras, si no me equivoco. Pues, ¿dónde tengo las de...? Están aquí. Las de 3 jugadores no las he separado. Estas de fase 2, 2 van aquí. Y aquí veis, hay otra con el borde lila que dejo aparte. Ya no tengo más. ¿Vale? Estas vendrían a formar el cuarto mazo. Ahora hay que mezclar los mazos entre ellos. Tenemos pues fase 1. Apartamos por un lado. Fase 2. Apartamos por otro. Como veis hay que manipular mucho las cartas. Yo os recomendaría poner fundas, aunque sean solo estas que hay que manosearlas mucho. Vale, mezclamos, como veis, por separado este mazo de la fase 3, pero con el borde lila, y finalmente este último mazo con las cartas de fase 3. Y ahora importante, en la base nos quedarán las de 3, encima le ponemos las lilas, encima las de 2, encima las de 1 y tenemos preparado el mazo. Sobre todo, no mezcléis ahora, ¿de acuerdo? Porque ahora el juego lo dispone de esta manera porque es importante que las de fase 1 salgan al principio. Como podréis imaginaros, las cartas de fase 1, los suministros de fase 1, son más modestos en comparación a los que tendremos más adelante, pero es lógico porque a medida que avance la partida tendremos más recursos, tendremos más capacidades en nuestro haber. ¿De acuerdo? Nos quedan 2 mazos para acabar la preparación. Bueno, empezamos por el de bodega de carga, que es más fácil. Este mazo vendría a representar los recursos con los que empezamos la partida. Buscad la carta que contiene la ficha de desempate, ¿vale? Y separadla. Esta carta siempre entra en juego ahora al principio. Y luego hay que tomar cartas como el número de jugadores que seamos, -1. Entonces somos 3, -1, 2. Pues tomamos 2 cartas aleatorias. Me da igual, 1 y 2. Y estas cartas de bodega se van a la caja, ya no las usaremos. Somos 3 jugadores, hay 3 cartas. Mezclamos y cada uno toma una carta.
Recordad que siempre esté presente la carta con la ficha de desempate, porque el jugador que la tenga, pues le damos a la URSS esta, le damos esta... Mira, me ha tocado a mí. Para mí la carta de ficha de desempate, pues en este momento yo tomaría la ficha de desempate y los recursos que me muestra la carta. Pues una unidad de Litonium, una de tecnología y una de misiles, una de munición para mí. Una vez hecho esto, descartamos porque ya no la volveremos a usar. Aquí mis adversarios pues también tomarían los recursos que hay aquí. 1, 1, 1 para el amigo soviético, para Xavi Garriga. Y luego tenemos el jugador americano, que le damos la moneda, el Litonium y el armamento para el amigo americano. Finalmente nos queda a la escala del mazo de objetivo inicial. Esta pues simplemente hay que repartir una para cada jugador. Y, como no, también hay una pequeña restricción con este mazo. Si el objetivo inicial que os sale coincide con el módulo que tenéis construido, hay que cambiar de objetivo inicial. Entonces repartimos una para cada jugador y el resto descartamos. Entonces, por ejemplo, veis que a mí me ha salido el objetivo fortaleza, es completa tu fortaleza. En el momento que yo complete este módulo de mi base con la fortaleza, que lo ponga en mi tablero de jugador, habré cumplido este objetivo y ganaré pues, el beneficio que me dice esta carta, que es ganas más una carta. Podré robar, una carta de este mazo. Pues tiene lógica, he construido una fortaleza, consigo una carta de defensa. Este objetivo permanece en secreto en la mano de cada jugador. Si esta carta le hubiera salido al jugador soviético, tendría que haber cambiado, porque él ya tiene, o ella ya tiene construida la fortaleza, con lo cual pues, se llevaría de gratis una carta. Entonces se trata de que este objetivo inicial te lo tengas que currar un poco, ¿de acuerdo? Esto permanecería en mi mano. Vamos a ver que le ha salido al jugador americano, le ha salido el módulo de exploración, completa... módulo no, carta. Completa tu primera carta de exploración. Pues en el momento que el jugador americano pues consiga una carta y la complete, podrá revelar el objetivo inicial y quedarse con el beneficio, que como veis pues son recursos. Y en el caso del jugador soviético, le pide completa tu primera carta de comercio. Pues ya veis que los objetivos se parecen mucho, ¿eh? Completa tu reliquia, completa un módulo, realiza una acción. De nuevo, esto pues está bien porque le da rejugabilidad al juego. Y hasta aquí el setup. El jugador inicial, el manual nos propone que hagamos una competición de patadas para ver quién es el primero que se queda con la loseta de jugador inicial, pero es una pequeña broma, es una pequeña trampa, porque en realidad el jugador inicial se obtendrá por subasta. Ya veréis, ya ahora os explicaré cómo, pero no tiene ninguna importancia al inicio de la partida porque se deja aquí. Ya tenemos preparado Godspeed, ya podemos empezar a jugar. ¿Cómo se desarrolla una partida de Godspeed? Pues yo me he puesto aquí mi tarjeta de ronda para no olvidarme de nada. Yo os recomiendo que si son vuestras primeras partidas hagáis eso. Hay una cosa que no os he comentado en la preparación. Hay un modo experto, entre comillas, yo lo he obviado porque creo que podemos empezar a jugar en modo experto, que está en las cartas de abastecimiento. Hay unas cartas de abastecimiento en la era 3 que son condiciones de victoria. Estas cartas aparecerían al final de la partida y lo que dan son unos puntos de victoria extra por cumplir unas ciertas condiciones. Si es vuestra primera partida, el manual nos recomienda no utilizarlas. Haced lo que queráis. Si tenéis cierta experiencia jugando a euros de este tipo, de colocación de trabajadores, de gestión de recursos, lo habréis visto 1000 veces, o sea que no tendréis ningún problema. Si es este vuestro caso, usadlas, de verdad, no sufráis. ¿De acuerdo? Me habría olvidado comentarlo, os lo recuerdo ahora. Vale, vamos a empezar. Primera ronda, el marcador de Luna en el número 1. Ya tenemos preparados nuestros indicadores de puntuación en el 0. Somos 3, queda un poco apretado aquí, me tapa un poco el 1 y el -1, pero ya os hacéis una idea. Lo primero que haremos
nuestra primera acción en el juego será revelar una carta de Consejo Superior. Vendría a representar como un gran consejo de Naciones Unidas que están en Minos, ¿no? Porque de hecho este juego no es de hacerlo pasar mal a tu adversario, sino que hay cierto espíritu de cooperación, ¿no? Ya veréis, bueno, esto según qué tipo de jugador seáis, pues lo experimentaréis de una manera o de otra. En este caso, pues hay una lluvia de meteoritos. El juego nos pone en este aprieto. En Minos hay una lluvia de meteoritos. ¿Cómo decidimos afrontar esta situación? ¿Juntos o por separado? Para afrontar esta situación debemos renunciar para esta ronda a nuestro ingeniero. Si renunciamos a nuestro ingeniero, ¿vale? Situándolo aquí, porque figura que se hace cargo del evento que ha ocurrido, no tendremos la penalización que nos indica la carta. En este caso, pues yo, al haber puesto mi ingeniero aquí, no bajaría uno en el track de defensa y uno en el track de exploración. El jugador soviético y el jugador de los Estados Unidos también piensan qué quieren hacer. Aquí no hay un orden establecido, ¿vale? Podemos hablar todo lo que queramos, podemos discutir, podemos mirar de ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque si nos ponemos de acuerdo, en este caso los tres jugadores, tendremos una recompensa. En este caso, robar unos misiles o robar un Litonium. Por mi experiencia jugando, está bien ponerse de acuerdo. ¿Qué pasa? La renuncia es importante porque figura que con esta ficha, con este ingeniero, no podrás jugar en la fase de acciones. Recordad que el ingeniero es el único capaz de hacer estas acciones. Si tú ya tenías previsto en tu turno inicial poner a tu ingeniero aquí, pues igual no te compensa ponerlo aquí, te compensa llevarte el mal, bueno, el mal, ¿no? O sea, bajar en el track, pero poderlo usar. Si además tenemos en cuenta que aquí hay unas cartas de bonificación que afectan al ingeniero, pues aquí dependerá la estrategia. Pero lo que debéis saber para jugar es que en este momento simplemente debéis decidir si renunciáis a esta ficha o no, ¿vale? Y el coste que tiene ello. Si renunciáis, no tenéis penalización, pero a cambio, pues no podéis utilizar esta ficha. Y en el caso de que todos juntos, en este caso, pues tomamos los dos ingenieros, en este caso vamos a simular que todos renunciamos a nuestro ingeniero, en este caso, como todos hemos renunciado, nos llevamos el beneficio. En este caso, pues para mí puede ser beneficioso llevarme, pues, bueno, unas balas, por ejemplo. Y mis oponentes elegirían, pues bueno, en el caso del soviético, como no tiene balas, pues puede ser una buena idea que se lleve unas, aunque él producirá cada turno, pero bueno, esto ya dependerá de cada jugador, y en ese caso, pues el jugador americano ve que nadie está acumulando el mineral, el litinium, pues lo tomaría en este caso, ¿vale? Se acabaría la fase de consejo superior y a continuación vendría la fase de abastecimiento. Hay que sacar tantas cartas como jugadores seamos, en este caso somos 3 jugadores, pues abrimos 3 cartas. Como os comentaba, esto vendría a simular pues, los recursos que nos mandan nuestros equipos desde la Tierra, y entonces venimos todos a buscar los recursos. Pero ¿qué pasa? Hay veces que unos llegan antes que otros. Para esto vamos a subastar el orden en el que vamos a elegir. Y tanto podemos elegir una de estas cartas de abastecimiento que ha salido, como la ficha de jugador inicial. Como veis, hasta ahora no tenía importancia quién era el jugador inicial, porque esta fase podemos discutir todo lo que queramos, da igual quién ponga antes o quién ponga después la ficha. Tú te puedes esperar a ver qué hacen los otros y colocarla tú. Como hay un punto de diálogo, de cooperación, mientras estamos jugando aquí, puedes decidir hasta el último momento dejar o quitar la ficha. O sea, aquí confiaremos que nos pongamos de acuerdo y aquí vamos a llevar a cabo una subasta. En este caso tomaremos nuestras fichas de equipo, de trabajadores, y aquí es donde entra en juego el valor numérico, ¿vale? Esconderemos en nuestra mano un número de trabajadores, el que queramos, y le podemos añadir créditos, que es el del recurso básico, pues el dinero, ¿vale? La moneda, el crédito, sumaría 1, o el rover, el módulo que, como es un comodín, figuraría que es un crédito y lo podemos añadir a nuestra mano. Yo, como no tengo ahora mismo, pues no puedo añadir, porque el resto de recursos básicos, estos 3,
no me sirven para añadir valor, ¿vale? En la subasta. Entonces, en secreto, aunque yo no tenga créditos, igual ellos no se acuerdan y yo simulo, me lo guardo en la mano para que ellos piensen que sí que tengo, ¿de acuerdo? Y recordad que yo tenía la ficha de desempate. Esto quiere decir que, pues, si se produce un empate, yo saldré ganando. A la hora de hacer la subasta, tened en cuenta que el equipo que pongáis en vuestra mano no se podrá usar luego en la fase de acciones, porque figura que han ido a buscar los recursos, están cansados y no podrán hacer acciones en esa ronda, ¿vale? Tenedlo en cuenta porque sería absurdo que yo ahora ganase una subasta poniendo a todos mis trabajadores si luego no puedo enviarlos a hacer acciones, ¿vale? Hay que encontrar un equilibrio. Aquí hay que tener un punto de previsión y pensar qué acciones quiero hacer para no ponerlas ahora mismo en subasta, ¿de acuerdo? Sobre todo, a ver, estamos en la primera ronda, o sea, no hace falta tener una estrategia pensada, pero a medida que vaya avanzando la partida, esto es un factor determinante que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? En este caso, viendo lo que hay aquí, pues estas dos son cartas de recursos, pero esta carta es de ayudante y es una carta muy preciada, ¿de acuerdo? Porque esta carta nos permitiría jugar el comerciante aunque esté ocupado por otros jugadores, con lo cual pues puede ser interesante hacer una puja alta para llevarte esta carta. En mi caso, pues como gano el desempate, no haría una puja muy alta. He tenido que dejar el ingeniero, que para mí era un 4, con lo cual mal. Vamos a poner, por ejemplo, que yo me guardo en mi mano estas dos losetas y me guardo estas dos para hacer acciones. Sabed en este punto, si estáis siguiendo el vídeo, que solo se podrán hacer 2 acciones en la fase de acciones, con lo cual si me guardo 2 de mi equipo, pues serán las 2 acciones que yo haré luego. Todo esto, por supuesto, lo hago oculto al resto de jugadores. Pondría aquí y todos al mismo tiempo revelaríamos nuestra mano. Entonces, pues se compararían los valores y el jugador con la puja más alta sería el primero en elegir, ya os digo, carta o loseta de jugador inicial. En caso de que haya un empate, desempata el jugador que tiene esta ficha, y en caso que haya un empate entre los jugadores que no tienen la ficha, se mira en sentido horario quién vendría después de mí. Pues en este caso vendría el jugador americano. Si hubiese un empate entre ellos, ganaría el empate el jugador americano. Pongamos que yo he ganado la puja, estas dos para esta ronda se descartarían, las pondríamos aquí, ¿vale? Para mostrar que hemos jugado pues en esta subasta con esta parte del equipo. Y yo, por ejemplo, ya os digo, yo me llevaría esta que dejaría oculta aquí. Pongamos que el jugador americano es el siguiente, pues entre un recurso o dos, el jugador americano elige llevarse 2 recursos, pues en este momento pues él tomaría los recursos indicados en la carta, los pondría en su reserva y se descartaría en descarte esta carta, y el jugador soviético, pues bueno, podría elegir esta, por ejemplo, y se llevaría otro misil, otro armamento. Y entonces diréis, ¿qué pasa con la ficha de jugador inicial? Si es la primera ronda, se la lleva el jugador que ha hecho la puja más alta, pues en este caso como he sido yo, y como yo estoy haciendo el tutorial, pues me lo llevo yo. En rondas posteriores esto no sería así. En rondas posteriores, si nadie ha reclamado la loseta de jugador inicial, se va al último jugador que la ha tenido. Pues imaginad, en la siguiente ronda, si nadie reclama la loseta de jugador inicial, me la volvería a llevar yo. Ya os avanzo que a lo largo que avanza la partida, es muy interesante llevarse la loseta de jugador inicial, porque eso significa que serás el primero en ir a algún lugar y por lo tanto a bloquearlo. Y si a ti no te interesa que te bloqueen porque quieres construirte una estructura de comercio, tomarás la loseta de jugador inicial para ser tú quien venga aquí y no venga otro jugador, ¿de acuerdo? Para participar en la puja, es importante, eso no os lo he dicho, hay que poner a un miembro de equipo como mínimo. No basta con poner recursos solo, poner crédito, ¿vale? Porque recordad que el resto de recursos no valen, no vale con poner créditos, no vale con poner nada. Si no ponéis nada, significa que pasáis de la subasta, que no enviáis a nadie de vuestro equipo a buscar recursos. No es eso que, bueno, como sobra una carta me la llevo yo, no. Por eso hay que sacrificar, entre comillas, a alguno de tus trabajadores para participar en la puja. En el caso de que sobrasen cartas, pues por eso, porque alguien no ha participado en la puja, las cartas se irían al descarte, ¿vale? Simplemente no quedan para la ronda siguiente, se van al descarte.
Y eso es todo sobre el abastecimiento, sobre la subasta. Estas dos cartas de abastecimiento pues se irían al descarte, no, perdón, aquí, al descarte. Cuando yo use la única carta del abastecimiento que no va al descarte son la de los ayudantes. Los ayudantes son de un único uso a lo largo de la partida. Estas sí que se van fuera. Aquí, además de recursos, también habrá habilidades. Hay una habilidad que te permite hacer más acciones, que te permite hacer 2 acciones a la vez, que te permite validar el consejo superior sin tener que dejar a alguien. Estas cartas de habilidad también se van al descarte. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí la fase de abastecimiento. La siguiente fase que llevaríamos a cabo son las de rondas de acción. En este caso, empezando por el jugador inicial, determinaríamos qué acción queremos hacer. Cada uno de nuestros profesionales tiene pues, una habilidad distinta. En el caso del comerciante, pues el clásico roba 2 recursos, ¿vale? Yo, como no tengo mi comerciante disponible, porque lo he enviado a la subasta, bueno, a la subasta del abastecimiento, no podría jugar aquí. En el caso del explorador, lo que puedo hacer es robar 2 cartas de mazos distintos. En este caso, el explorador no lo tengo, el biólogo, perdón, no lo tengo disponible porque lo he enviado a subasta, o sea que aquí tampoco podría jugar. El capitán podría reciclar, revisar la pila de descartes de la zona de abastecimiento y tomar una carta. Bueno, pues si hay alguna carta que nos interese especialmente, si hay algún recurso que nos interese, pues podríamos tomarlo. Ya veis que en este caso sería lo mismo. Ahora, viendo las cartas que hay, pues para tomar estos 2 recursos yo podría utilizar mi comerciante para robar los recursos de la reserva que quisiera, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y luego, en infraestructura, nuestro ingeniero nos permite construir módulos de nuestra base, ¿vale? Poniendo el ingeniero aquí y pagando el coste correspondiente en la loseta de jugador, ¿vale? Veis que, por ejemplo, el jugador soviético, para construir su almacén, tendría que pagar un crédito, un módulo de tecnología y una de armamento. Pues eso en el caso de cualquiera de nosotros, a excepción de la reliquia. La reliquia está en el centro del tablero de jugador de cada uno, está marcada con el color lila. Para construir la reliquia hace falta un plano de reliquia. Los planos de la reliquia aparecerán en este mazo de aquí, en el abastecimiento. Y para construir la reliquia se gasta una acción de una manera especial que os indica la carta, que normalmente consiste en separar un número de trabajadores que no van a hacer ninguna acción, se van a construir la reliquia. O sea, sacrificarías esta parte de tu equipo esa ronda para construirte la reliquia. ¿De acuerdo? Vale. No os he comentado lo que hacía la parte de abajo de cada uno de los módulos, porque es lo mismo en todos los casos, pero de su mazo correspondiente. Que yo sería la primera acción, por ejemplo, que haría con el capitán. ¿Vale? Vendría aquí y, tal como os indica el texto que hay en la parte superior de estos dos módulos, es: puedo completar carta, al principio de la partida no tendréis ninguna, o roba 3 cartas y conserva una. Pues robaríamos 3 cartas de este mazo, ¿vale? Y entre estas 3 cartas yo me quedaría una para mí. Estamos al inicio de la partida, o sea, tengo pocos recursos, con lo cual me voy a quedar con la más barata. Aunque estas cartas son muy buenas porque al completar esta carta subiríamos 4 en el track de prestigio de defensa y al final de la partida sería un punto. O sea que puede ser una buena estrategia también quedarte una de estas cartas. Yo voy a optar por esta porque me cuesta pocos recursos que no tengo, pero bueno, ya los iré consiguiendo. Me subirá en el track y me dará un comodín. Bueno, pues yo para empezar me quedaría con esta y estas 2 pues se van al descarte. En una ronda posterior, yo, si tuviera los recursos, podría usar mi capitán en este espacio para completar esta carta. Y lo mismo con los otros espacios, con el biólogo aquí, con el comerciante aquí o con el ingeniero aquí. Podría robar 3 cartas, quedarme una, o construir una carta que tuviera en la mano. Aparte de los poderes, tú en tu mano pues tendrás que elegir si prefieres usar el poder o prefieres usar la gestión de cartas. Y lo que hay en la parte inferior del track, estos son los poderes del embajador, es una buena acción también. En este caso, podría robar una carta de cualquier mazo y llevarme 2 comodines. Si alguien usa el embajador, el resto de jugadores se quedan un recurso a su elección. Pues es la gracia de la diplomacia, ¿no? Que todos ganamos. Si decidiera usar mi embajador en este espacio de aquí, podría completar cualquier carta de desarrollo. Imaginaos que yo pudiese completar esta carta porque tuviera los recursos,
primero hubiese jugado el capitán aquí, luego el embajador, pues en este caso el embajador me permitiría construir mi pequeña fortaleza, ¿vale? Mi carta roja, pagando los recursos si los tuviera, y entonces al momento ganaría el beneficio que me indica aquí. Pues bueno, subir 2 en el track de defensa, 1 en el de exploración y me llevaría un comodín, ¿de acuerdo? Esto es importante porque en el momento en el que lleguemos a una casilla de bonificación, estas de supernova, nos llevamos un recurso a nuestra elección. En este caso, pues me daría un comodín también y es un tema de sentido común, ¿no? Cuantos más recursos tengas en tu mano, más capacidad tendrás para jugar en un menor tiempo posible. Hay 10 rondas y se trata de transformar lo máximo rápido que podamos nuestros recursos en puntos de victoria. Pero bueno, esto cada jugador tiene, ya os digo, tiene su receta, tiene su manera de jugar, de planificar las estrategias y por supuesto hay un componente de suerte con el que no podemos contar y es que las cartas que te salgan coinciden con los recursos que tengas. ¿De acuerdo? De nuevo, pues por orden iremos haciendo las acciones, ¿vale? Si yo primero he hecho el capitán y me he quedado con esta carta de esas 3 posibles, no jugaría mi embajador a continuación, jugaría el jugador americano, pondría su token en alguno de los sitios, luego jugaría el soviético y entonces me volvería a tocar a mí. Si alguno de ellos ha utilizado su embajador en los 2 tracks, imaginad que han jugado los 2 el embajador, yo no podría usarlo porque el espacio ha quedado copado. Veréis que en partidas de 4 o 5 jugadores hay 2 espacios, ¿no? Por eso equilibra en función del número de jugadores. Si me han dejado un espacio libre, pues yo podría usarlo aquí, mi embajador, para construir, si pudiese construir mi carta, si no, pues aquí para llevarme los beneficios, o en caso de que no lo pudiese jugar ahí porque lo han jugado ellos, siempre puedo venir al desguace para ganar un recurso a mi elección. Y esa es toda la fase de acción. Veréis que algunas cartas de edificio os dan bonificaciones, como os digo, todo se hace al momento, excepto que la carta os indique que es en una fase en concreto. De cara al siguiente turno, ¿vale? Cuando todos acabemos de hacer nuestras acciones, se lleva a cabo un resumen, ¿de acuerdo? Que yo voy a seguir aquí para no dejarme nada. En primer lugar, se obtiene el prestigio de reliquia y se usan las losetas de poder. En la primera ronda nadie tendrá construida su reliquia porque hacen falta los planos que no han salido todavía, con lo cual obviamos este paso. Usar habilidades de recursos de construcción. Si os habéis construido una carta que os dice que en este momento hay que usar su habilidad, pues podéis usarlo. Recoger recursos de los módulos de producción, pues en este caso el jugador soviético recogería sus balas por tener construida sus misiles, su armamento, sus cohetes, porque se lo da la fortaleza. Como veis en la parte inferior pone que más el recurso por ronda. Es en este momento en el que se cobraría, el jugador americano cobraría los créditos y el jugador indio, en mi caso, cobraría el módulo de tecnología. Si en esta primera ronda os habéis construido un módulo extra, pues cobraríais la bonificación también, por supuesto. Recuperar miembros de equipo, pues en este caso pues recuperaríamos los miembros de equipo. He usado el capitán y el embajador, vuelven los 5, estos también volverían a sus bases. Devolver la ficha de jugador inicial al abastecimiento, esto vuelve aquí, se volverá a subastar, y la ficha de desempate pasa en sentido horario. Esta pasaría al jugador americano. Y ya estamos preparados para la siguiente ronda. No os he comentado que si alguien en algún momento de la fase quiere decir estas 3 primeras rondas, ¿vale? Esto ahora bajaría. Si alguien lo completa, en el momento de completarlo, pone su bandera encima de la carta para indicar que se llevará estos 3 puntos de victoria. Esto es tan fácil como cumplir lo que indican. Pues en este caso tener construidas que complete tanto una carta de infraestructura como una carta de comercio. Pues el primer jugador que consigue construirse una azul y una amarilla en esta fase, no vale que ya estemos aquí, estemos por la fase 5 y digo, ya he completado esto. No sirve porque hay que completarlo en este margen, ¿de acuerdo? Pondría su bandera, esto en el momento de conseguirlo, y todos podemos optar a esta carta, todos podemos poner nuestra bandera aquí. Empezaríamos la segunda ronda y se abriría un nuevo consejo, ¿de acuerdo? En este caso
lo que nos marca es que tenemos que dejar a nuestro capitán y de nuevo, pues hay una penalización si no llevamos a nuestro capitán y hay una bonificación si todos llevamos a nuestro capitán. Volveríamos a abrir las cartas de abastecimiento, se volvería a hacer una subasta y volveríamos a hacer 2 acciones. ¿De acuerdo? Y así se iría jugando hasta llegar a la ronda 10. ¿Veis que por cierto, aprovecho ya que paso por aquí, veis que la ronda número 7 tiene un borde de color lila? Esto se corresponde al borde de color lila que tienen las cartas de abastecimiento, porque en la ronda número 7 será la ronda en la que saldrán las losetas de poder, ¿vale? Estas losetas de poder. Aquí saldrán juntas, en principio deberían salir juntas, si lo he hecho todo bien, debería estar antes esta, sí, exacto, saldrán 3, una para cada jugador, que estas cartas lo que nos permiten es tomar uno de los poderes. Aquí el orden sí que es importante, porque si hay un poder que os interesa más o menos, pues ser el primero en cogerlo en tomarlo es beneficioso. Los poderes bueno, pueden significar un antes y un después, porque o te dan muchos recursos, por ejemplo te da 3 puntos de victoria al finalizar la partida, bueno, esto te va dando 1 de prestigio cada vez que completas cartas de desarrollo, o sea, son poderes. La puerta estelar te permite ir a algún sitio aunque esté bloqueado, la hipervelocidad te permite jugar 2 cartas de desarrollo, puedes completar una segunda carta de desarrollo cuando ya has completado una, este te da todos los recursos de una atacada al final de la ronda, más 4 en la puja, o sea que son poderes muy importantes. Esto solo se puede tener si ya has completado tu reliquia, o sea que es importante que en los turnos anteriores, cuando ha aparecido un plano de reliquia, lo tomes de la reserva de abastecimiento y la construyas. En este caso también hay una norma muy particular, y es que si tú ya tienes un plano de reliquia, no puedes tomar otro. Esto se hace para que todos los jugadores pues, puedan construir su reliquia. En el caso de que solo, pongamos por ejemplo que alguien no ha querido coger su plano de reliquia pues porque no le va bien, porque no quiere, lo que sea, y es la única carta que tendrías disponible, pues no tomas ese plano, pero a cambio obtienes un punto de prestigio en el track que quieras, ¿de acuerdo? Son estas normas más puntuales, pero que esto ya lo podéis consultar en el manual, y si no, son cosas muy puntuales, pero bueno, como ya os la he comentado, pues no tendréis esta duda. Y hasta aquí las rondas de acción. A continuación, nada, os explicaré cómo se hace el recuento de puntos de victoria y os daré, como siempre, mi valoración. ¿Y cómo se gana en Godspeed? Bueno, pues básicamente en el bloc de notas que viene en el juego tenéis básicamente todos los campos con los que se puede puntuar. Al final de la partida, pues gana quien tenga más puntos. Principalmente ganaréis puntos a través del prestigio, que es este marcador que tenemos en la parte inferior a mi derecha, a vuestra izquierda. Cada campo, ¿vale? Aquí los tenéis por color, te da una serie de puntos. 8 puntos para el jugador que ha quedado en primera posición en un marcador. Da igual si habéis llegado a 10, 9, 8, 7, siempre serán 8 puntos, siempre que estéis más arriba de la salida. 4 puntos para el segundo jugador, 2 puntos para el tercer jugador. Si estáis en una posición negativa, imaginad que los soviéticos están aquí, no queda en tercera posición y se lleva a 2 puntos, en este caso sí que se le resta el valor que aparece aquí, pues tendría menos 1 punto en esta columna, en la azul, en la de infraestructura, ¿de acuerdo? Entonces puntuaríamos por cada una de las columnas y en caso de empate se reparten los puntos equitativamente. Imaginad que el jugador indio y el jugador americano han acabado así la partida, el jugador soviético ha quedado en el 3. En este caso, pues como han quedado los dos primeros, se reparten los puntos de primero y segundo. 8 más 4, 12. Entre 2, 6. Pues el jugador indio se llevaría 6 puntos, el jugador americano se llevaría 6 puntos en el track azul.
el soviético, por estar más allá de la salida y acabar tercero, pues se llevaría 2 puntos. Y así con los 4 marcadores, ¿vale? Ya os avanzo que es la manera más importante de conseguir puntos en el juego. A continuación vendrían los hitos, que vienen representados pues, por estas miniaturas de colores. Vendrían a ser pues hitos conseguidos a lo largo de la partida y que cada uno de ellos solo los puede tener un jugador. Por ejemplo, el primer jugador que construya 3 cartas de defensa, de fortificación, las rojas con el escudo, el primero, en el momento de conseguirlo, se llevaría este hito y en este punto de contar los puntos de victoria, pues se le sumarían 3 o los que fuera por los que haya conseguido. En este caso, 3 puntos de victoria por haber siempre son 4 puntos de victoria por cada uno de los hitos. Y en este caso es por haber construido 3 cartas rojas, 3 amarillas, las de comercio, 3 azules, las de infraestructura, 3 de exploración, ¿vale? Estos 4 hitos, pues los más básicos. Este es el primer jugador que haya llegado a 12, se lleva automáticamente el hito de prestigio, ¿de acuerdo? Una cosa que no he comentado antes es que por este marcador podremos ir subiendo y bajando. Las bonificaciones solo se obtienen una vez, no se puede pues, perder adrede aquí un punto para volver a conseguir la bonificación, ¿de acuerdo? Importante. Y con el tema del hito, a la que alguien llegue a 12 automáticamente se llevaría el hito de los 12 puntos, independientemente que luego yo bajase por el motivo que fuera. No devuelvo el hito, ya he demostrado que he sido capaz de llegar a 12. Esto sirve también por si alguien en este marcador pues, llegase a 12, si yo me he llevado esto antes, pues para mí que se queda, ¿de acuerdo? Las cartas de fase lunar, pues lo que os comentaba antes, si he cumplido con el objetivo que nos pide la carta en su fase correspondiente, marcándolo con la banderita, imaginaos pues que yo he conseguido estos 2, pues sumaría 6 puntos, ¿vale? En esta columna. Xenorruinas, hay algunas cartas de abastecimiento que son puntos de victoria, son cartas de Xenorruina, pues aquí se contabilizarían. Cartas de fortificación es porque al final de la partida, pues como era este caso, si no recuerdo mal, esta carta de aquí, veis que da más un punto de victoria, pues si la tienes construida en tu zona de juego, se sumaría aquí. Losetas de poder de reliquia. Hay una loseta de poder que te daba 3 puntos de victoria al finalizar la partida. Que era esta de aquí. Pues se sumarían ahora estos 3 puntos de victoria. Recursos sobrantes. Por cada 10 recursos sobrantes que os queden, obtenéis un punto. Y puntos de condición de victoria. Eso es esa categoría que os decía, que el manual nos ofrece la posibilidad de jugar sin estas cartas, pero como os comentaba, añaden un pequeño modificador al final de la partida que incluso le da juego a Godspeed, con lo cual jugadlo sin ningún reparo si tenéis experiencia en este sentido y os dará puntos por combinación, es decir, por tener cartas, los 4 tipos de cartas construidos, X puntos de victoria. Bueno, por ejemplo, condición de victoria, pues en este caso, por tener más 2 puntos de victoria al final de la partida si se han completado los 4 módulos y tu reliquia. Bueno, pues si cumples ciertos requisitos, te llevas estos puntos extra. Suma y el que tenga más es el ganador. En caso de empate, se mira el track de prestigio. El jugador que tenga puntuaciones más altas en el track de prestigio, pues así se desempata. Si se vuelve a empatar, bueno, pues abrazaos y id a comprar un boleto de lotería si queréis, porque la probabilidad de que pase eso es muy baja. Y hasta aquí Godspeed, un juego que lo petó en Kickstarter hace unos meses y que Devir nos trae muy rápido, lo ha traído muy rápido en español. Como veis, un juego repleto de componentes. A mí me encanta esto de los juegos, tener miniaturas con volumen, tener losetas, tener un montón de mazos de cartas, y es un juego que tiene mucha rejugabilidad, que es la magia que le dan las cartas. Es muy difícil que juguéis el mismo tipo de infraestructuras en una misma partida. Dependiendo del número de jugadores que seáis, la experiencia de juego cambia muchísimo. Con 2 jugadores, por ejemplo, pues también tiene su rollo, porque se utilizan unos bloqueadores para
para impedir que tu oponente pues, lo tenga más fácil para llegar a según qué acciones. Con muchos jugadores la partida se vuelve loca absolutamente, es muy difícil planificar porque dices me iré a comercio, tengo que construir mi tercera estructura para conseguir la bonificación, pero como juegan 4 personas antes que tú, es una lotería lo que puede suceder. Es un juego de gestión, hay que pensar muy bien si compensa dejar aquí tu embajador, por ejemplo, que tiene un 7 de valor y luego no podrás pujar si sale algo que te interese mucho. Hay tensión por ver qué harán los demás, qué harás tú, cómo gestionas los recursos. Para mí es un euro de nivel medio, no es de los euros más difíciles que os podéis encontrar, porque a la que juguéis un par de partidas veréis cómo los turnos pasan muy rápido. Parece que sean muchos, pero como solo puedes hacer 2 acciones hay que llevarlo mínimamente previsto, o puedes tener una mínima previsión, hay poco margen para la improvisación en este sentido. Y en caso de que haya margen para la improvisación, porque juegan muchos jugadores, tendréis tiempo para pensar a medida que juegan ellos. Con lo cual creo que yo creo que lo pasaréis muy bien. Si queréis dejarnos en comentarios qué os ha parecido vuestra partida, o si tenéis dudas, allí estaremos. Un abrazo y hasta la próxima.